Tania? Listo. Perfecto, gracias, Tania. Bueno, buenas noches a todos a este nuevo Encuentros y Actualidad de hoy, 9 de noviembre de 2021. Agradecido con nuestras invitadas, panelistas, y también pues con todos los que están presentes en la sala para escuchar esta agradable y nutritiva conversación que vamos a tener esta noche. Sí, quisiera, bueno, el tema de hoy es el coaching y los retos del liderazgo empresarial. Quisiera presentar a nuestras invitadas panelistas. Amarilis Herrera, coach ACC de la ICF, coach ejecutivo de larga trayectoria de vida y de equipos. Sahaila, mejor conocida como Lali, Briceño de Irazábal, coach ACC de ICF, expresidenta de ICF Capítulo Venezuela, coach ontológico de valores y de equipos, mentora y supervisora de coaching. Dani Delgado, coach ACC de ICF, especialista en acompañar personas y empresas en el diseño y construcción de futuros. Gracias a las tres por estar aquí. Gracias. Y quisiera hacer como una anécdota para introducirnos un poquito. Hace 7 años me tocó viajar a Río de Janeiro a un congreso de ICF. Y un congreso muy bueno, de verdad que los brasileros se lucieron. Trajeron gente de muchas partes del mundo. Y el cierre lo hicieron coincidir con una premiación de uno de los premios que otorga ICF a las organizaciones, a las empresas que están comprometidas con el coaching, el Prisma Award. Y en esa ocasión habían 4 presidentes de esas 4 compañías que estaban siendo premiadas y pues todos tomaron brevemente la palabra. Y una de las cosas que me sorprendió bastante fue cómo 3 de ellos dijeron, posiblemente el otro tenía alguna experiencia no tan importante, pero 3 dijeron que gracias al coaching en un momento crucial de sus carreras que había tenido que ver con ascensos, ellos habían podido lograr adaptarse, superar, digamos, las situaciones difíciles que les estaba enfrentando ese reto del ascenso, y por eso estaban allí en esta posición que hoy en día tenían y comprometidos pues con el coaching dentro de sus organizaciones. Entonces me pareció realmente una cosa que me impactó y la he relatado muchas veces, de verdad. Y creo que justamente esta conversación de esta noche nos va a ayudar a entender mejor para qué el coaching en las empresas. Así es que, dicho esto, quisiera comenzar con una primera reflexión, más que una pregunta, que es la siguiente, ¿verdad? Conocer cuál es la visión de cada una de nuestras panelistas sobre el coaching y el liderazgo empresarial. Algo breve, ¿verdad? Que nos permite introducirnos en el tema. ¿Quién quiere comenzar? A ver, no todas a la vez. Entre mujeres, si tú quieres que Ajá. una empiece, tienes que ofrecernos algo. Y si no, Ok. invítanos tú directamente. Bueno, Lali, ya que estás aquí conversando con nosotros, queremos escucharte. Gracias Torcuato, gracias a ICF Capítulo Venezuela, con quien me siento tan identificada y tan como que siento que he pertenecido toda la vida. Bueno, me siento así. Gracias por esta invitación. Mira, ¿cuál es la visión del coaching en las empresas? Yo creo que no es solamente el coaching en las empresas, sino el coaching hacia los líderes que surgen de esas empresas. Es ese espacio de acompañamiento en el que vamos creciendo juntos. Es el mirar a esos líderes como los que van
tal y como dice la palabra, a dirigir, a guiar el camino del desarrollo del país y del desarrollo del entorno en el cual se mueven, ¿no? Entonces, bueno, por esto pudiéramos hablar horas de cuál es ese camino que van guiando y que van abriendo. Ese acompañar es, bueno, para mí es como un privilegio. Y lo dejo para que las amigas amplíen qué ven ellas allí. Excelente, gracias, Lali. Gracias. Amarilis. Bueno, de nuevo, gracias, doctor Cuato, por compartir contigo en esta oportunidad. Por supuesto, nuestro agradecimiento a ICF Venezuela. Realmente, además de un privilegio, es un honor estar en esta tribuna, en lo cual me siento sumamente orgullosa de estar aquí, honrada por la invitación. Para mí, el liderazgo y el coaching, yo he sentido en los últimos tiempos que se convirtió como en un binomio a nivel del liderazgo y coaching dentro de las organizaciones. En los últimos tiempos, el coaching ha ido tomando un auge de mayor ubicación, de mayor relevancia, a diferencia de otras herramientas. Porque el coaching, como bien decía Lali, como proceso de acompañamiento a líderes, a personas, da la posibilidad de realizar algo totalmente individualizado y orientado a esa necesidad que cada uno de los líderes requiere desarrollar y potenciar. Y en momentos como los actuales, en estos últimos 2 años, todavía se ha hecho como más presente y más necesario que los líderes tengan un coaching o reciban un proceso de coaching. Porque el mundo en el que estamos realmente ha sido como que tan avasallante con tantas situaciones que los líderes no han tenido casi tiempo de lo mejor de madurar, de procesar y de transformarse a la velocidad que el mundo lo tiene. Y nosotros los coaches tenemos este privilegio de estar a su lado y, como también decía Lali, te voy a plagiar la frase, de crecer junto con ellos, de manera de darnos cuenta que este mundo que nosotros vamos a ofrecerle a ellos también depende del mundo nuestro. En la medida que yo tenga este mundo que me permita crecer y ampliar, va a ser un mundo que yo voy a poder compartir con él. Por esa razón siento que en los últimos tiempos van de la mano. Excelente, me encanta esa reflexión. Estoy tomando nota aquí de unas cosas que luego voy a comentar. Tani. Gracias de verdad, pues primero por la invitación, estoy súper contenta y de formar parte, pues por supuesto, de ICF Venezuela es un privilegio, así que muy honrada de estar aquí y de estar pues con este grupo de panelistas maravillosos. Me encantó escuchar Lali y Amarilis porque conecta mucho con lo que he venido aprendiendo. Realmente estoy aquí frente a 2 personas que tienen amplia experiencia y de verdad que ha sido un camino maravilloso el poder ver cómo el coaching, verlo y vivirlo, cómo poder traerlo a una empresa, cómo poder traerlo hacia los líderes. Y sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Lali, de poder tener ese crecimiento juntos. Incluso en mi experiencia ha sido que he conseguido personas en el camino, dueños de empresa que no conocen el coaching y al poder brindar la posibilidad de entrar y de hacer un trabajo, pues la integración en el equipo, cómo esa parte humana también se conecta con cuál es la necesidad que tiene mi equipo, si alguno tiene alguna situación, pues entonces cómo ir trabajando esa parte. Y logra pues tener ese crecimiento que al final se quiere. Si yo estoy dentro de una empresa, soy dueño de la empresa y al mismo tiempo soy líder y tengo un equipo y estoy en esa empresa porque quiero que esa empresa pues crezca, porque al crecer la empresa pues crezco yo. La empresa no es la que crece, crecemos o crecen las personas que están dentro de la empresa y eso se logra a través de un trabajo de transformación, de concientización
Y bueno, para mí el gran aporte que hoy el coaching le da al liderazgo dentro de la empresa es eso, es que podamos, que las personas puedan trabajar en su propio ser incluso, y que desde esa conexión puedan transmitirlo y puedan, por supuesto, dar el ejemplo, porque al final el líder dentro de la empresa es el que le da el ejemplo a su equipo. Excelente, excelente, de verdad me encantó esta visión, cada una con un pedacito, digamos, de la película que se complementan todos. Pues Lali pone un poco esa responsabilidad que tenemos de crecer para poder ayudar a crecer a otros. Amarilis nos habló de madurar, procesar, transformarse, toda una cantidad de procesos necesarios en un líder que le toca dirigir a otros, que le toca de alguna manera orientar, transmitir esa visión que tiene de lo que es el negocio. Y finalmente tomé de Dani algo que seguramente vamos a comentar más adelante, que tiene que ver con cuántas empresas todavía no se benefician del coaching porque no lo conocen. ¿Ok? Entonces, fíjense, un poco pensando en esa anécdota que conté sobre lo que viví en Brasil, en Río, en este congreso con estos 4 presidentes de empresas, yo quisiera pedirle a cada una que nos relataran una anécdota extraordinaria, una anécdota especial que hayan vivido en relación a una situación de coaching empresarial, de manera tal de que quienes nos escuchan pudieran entender y que les haga clic qué fue lo que yo dije cuando estos presidentes declararon allí que habían podido superar una situación difícil a lo largo de su carrera profesional. Entonces, bueno, si quieren empezamos al revés ahora. Dani. Claro que sí. Yo tengo una experiencia maravillosa con una gran cliente. Ella es dueña de la empresa y tenía un reto importante para ella poder trabajar y al mismo tiempo pues poder transmitirlo a su equipo. Y en el trabajo que pudimos ir realizando poco a poco, ella se pudo dar cuenta de lo que realmente ella necesitaba, ella primero, lo que primero necesitaba ver en ella, trabajar en ella, para que eso lo pudiera transmitir a su equipo. A veces, y ella, o sea, había momentos donde decía, quiero que ellos logren esto, quiero que ellos hagan esto, quiero que lleguen a estos resultados, pero ok, y tú, o sea, en el camino fue dándose cuenta cómo desde mi propio actuar o desde mi nueva forma de ser, entonces puedo impactar en mi equipo para que lleguemos juntos a ese resultado. Entonces fue un trabajo maravilloso que se logró y bueno, han alcanzado bastantes retos luego de ese trabajo que hicimos. Excelente, una combinación probablemente de lo que muchas veces nos preguntamos, que si es coaching de vida o es coaching empresarial, pues ahí hay una fusión en lo que acabas de relatarnos. Muy Sí, bien, Amari, sí, perdón. no, algo importante que tú acabas de decir, y es que al final se tiene la idea de la diferencia entre el coaching de vida y el coaching ejecutivo, pero es que al final terminamos haciéndole coaching a personas. Claro, Y, claro, y eso, y eso es difícil no tocar una parte importante de su ser. Pues. así es, gracias. Amarili, por favor. Bueno, en línea con lo que dice Dani, iba a comenzar por allí, que precisamente el coaching tiene como apellidos, por decirlo de alguna manera, pero tiene el núcleo central que sigue siendo coaching. Y Así este es. proceso de coaching es acompañar a esa persona a poder reconocer su mundo de potencialidades y acompañarlo a que los desarrolle, que se dé cuenta, que reconozca que los tiene, que se mire de un lugar totalmente distinto, que se rete y que se atreva a hacer cosas diferentes. Y precisamente el hecho de ser humano hace que eso sea precisamente un desafío, porque cada uno de nosotros en lo que hacemos siempre hemos estado retados. Yo quiero solo comentar de ayer. Yo estoy, como les decía cuando comenzamos, donde estoy, que estoy en Guayaquil. Tengo la fortuna de haber venido
con un cliente a trabajar, un cliente que teníamos por acá hace muchísimo tiempo, y ayer estábamos teniendo un ejercicio que no era un taller de coaching ni cosa que se le parezca, pero sí tenemos un grupo de líderes que están recibiendo sus procesos de coaching ejecutivo porque están en un proceso de cambio. Entonces es cómo acompaño a mis colaboradores y a mi cliente de este cambio que también está cambiando a mí. Entonces fue algo bien lindo y maravilloso porque al final era como unir dos frases porque estábamos hablando, por supuesto, de liderazgo y de coaching y decíamos cosas como, por ejemplo, el liderazgo no es algo que usted le hace a la gente, sino el liderazgo es algo que haces con la gente. Y el coaching no es que tú le haces coaching a la gente, sino es un proceso que tú haces con la gente, porque son conversaciones. Entonces, me parecía que estábamos cerrando y estábamos uniendo hilos, estábamos tejiendo esa telaraña juntos, porque para ellos era muy, muy importante darse cuenta que ellos están liderando un cambio, pero a ellos también ese cambio les afecta. O sea, a ellos están pasando posiciones distintas, con roles diferentes, reportándole a gente distinta, y eso me hace sentir probablemente que pierdo poder, que ya no soy tan importante. Algunos piensan que ahora tenemos más poder. Entonces, eso que le pasa al ser humano, nosotros lo trabajamos durante todo el proceso. Si bien es cierto que en estos procesos de coaching organizacional y ejecutivo nos contratan para desarrollar, cerrar brechas, algunas competencias, eso es hacerlo con un ser humano que siente, que padece y que también le preocupa lo que está ocurriendo con él. Entonces, por eso digo yo siempre que es como un binomio. Yo lo hago así como esa metáfora del jinete con el caballo, el de la equitación, porque esa armonía que se da cuando ese caballo puede dar cada uno de esos pasos y ese jinete apenas toca con esa delicadeza esas cuerdas, que ellos sienten realmente cómo van juntos cabalgando. Entonces, siento que eso es el proceso de coaching. O sea, ir allí juntos, caminando el tiempo, ir reconociéndonos, ir respetando, perdón, y respetando a ese otro en esa individualidad. Qué bonito esa anécdota que nos has traído y fresquita, ¿verdad? De Y ahorita. Fresquita, ayer, fresquita. Ajá. Y de verdad que cuando tú usaste esta metáfora, yo había pensado previamente en otra, la de surfear la ola. Prácticamente estás allí surfeando la ola y vulnerable completamente, que eso es parte de lo que nos toca en el coaching para poder hacer ese acompañamiento humano a ese ser. Gracias, Amaril. no, gracias. Lali, ¿qué nos cuentas, Lali? Bueno, discúlpeme, pero parece que algo me irritó la garganta, entonces Caray. estoy un poquito de todo. Bueno, me encantan las dos, la combinación de lo que ambas han dicho. Y si hacemos coaching de vida, hacemos coaching de equipo, hacemos coaching a líderes, hacemos coaching a empresarios. Y como tú decías, Amarili, el coaching tiene apellido. Entonces a veces nos encasillamos en uno y nos damos cuenta que es que por ahí se nos cuela el otro. Hace unos años, mi relato va a ser trayendo lo que ustedes dijeron, recordé, de un coaching que hice a una empresa farmacéutica y era todo un equipo. La directora del equipo y su grupo de gerentes. Entonces, bueno, hacíamos un coaching de equipo, un coaching a los gerentes y la directora eventualmente tenía como sus propias sesiones, pero eran un poco más de coordinación de todo lo que estaba pasando. Y fue bonito ir viendo cómo el equipo se iba alineando y esto no es magia. Mucha gente dice, es que en el coaching hay magia. No, no hay magia. Hay cosas que es como que las piezas van calzando en un rompecabezas y se va encontrando la pieza que faltaba, lo que no nos habíamos dado cuenta que estaba, o
o alguien que es que estaba tratando de entrar por donde no era, etcétera. Cuando ese rompecabezas ya estaba casi armadito, dice la directora, bueno, me encanta ver al equipo así, ya estoy lista para irme. O sea que ella estaba dando ese paso que no se atrevía a dar, y había hecho entrevistas con otras empresas. Yo le decía, pero ¿cómo no me has dicho esto? Porque si te lo digo, entonces a lo mejor no vas a querer. Pero todo aquel equipo se alineó, se acomodó, estaba listo para seguir adelante, e iba a venir ya un sustituto. Ya esas cosas que pasan en las transnacionales, que la gente de abajo no se va enterando sino cuando le van apareciendo las cosas. Este equipo estaba ya tan ensamblado que dio chance a que esta directora diera el paso hacia afuera. Y bueno, y digo yo que fue bueno, aunque a mí era bastante al principio de mi trabajo con los equipos, y a mí me resultó angustioso, que yo decía, bueno, y el trabajo que se hizo, y cómo, no, aquellos estaban ya sólidos. Y tan es así que esta directora en su nuevo puesto en otra empresa me llamó y me dijo, necesito que estés aquí de nuevo conmigo. Eso fue así como, respiré y dije, o sea que la cosa salió bien. Pero son de esos pasos que vamos dando y decimos, nunca me lo esperé que iba a terminar así. Creo que tu anécdota, Lali, corrobora lo que Amarilis nos había planteado un poquito antes. O sea, es un proceso humano completamente flexible, y donde vamos caballos, jinete caballo, surfista tabla ola, Sí. ahí vamos. Así Y es. nosotros no nos salvamos de esa, o sea, navegamos igual, surfeamos, bueno, trotamos al lado del caballo, y si a veces el caballo va Y muy nos rápido, caemos. otros vamos lento, y tenemos que acompasar eso. Eso es importantísimo. Es decir, de repente nos tocan unos caballos que van desbordados, y de repente más bien nos toca uno que el trote es fuerte, se hace sentir, pero es lento. Y ahí también hay un paso que tenemos que acompasar, que acompañar. Sí, lo bonito de esto es entender que eso es el coaching, y precisamente me encantaron estas respuestas. Creo que fue bien apropiado el compartir esta experiencia. Y quisiera pasar a otra pregunta ya más relacionada con los retos que están enfrentando los líderes en estos momentos, que yo creo que son un poco distintos de los retos anteriores. Entonces quería preguntarles, en la experiencia de ustedes y con lo que les ha tocado vivir en este año, estos años y pico de pandemia, ¿qué nuevos retos están viendo que no habían antes? Porque siempre el liderazgo tiene muchos retos. Dejamos que Lali repose su voz y comenzamos con Amarilis No, ahorita. estoy bien ahora, Sí, prefiero estás bien ahora. hablar, ¿sabes por qué? Porque no sé si más Ok, adelante dale, pues dale. Mira, qué bueno es eso que pregunta. Sabes que ahora el reto del líder nos hace pensar cuál es el reto del coach. Porque nosotros como coaches tenemos que estar preparados para asistir a esos líderes que se enfrentan a un futuro bastante complejo e incierto. Hace un tiempo leí un libro de Peter Hawkins, un coach inglés, y hablaba sobre esos retos del futuro. Súper interesante, y quizás lo que en su libro él relata no necesariamente en nuestro país es lo que ocurre, pero definitivamente él hizo toda una investigación. La investigación fue como del 2017 o algo así, para que pudiéramos ver qué era como coaches, qué es lo que necesitábamos hacer. Bueno, hicieron a través de una universidad, entrevistaron líderes, y estos líderes
de distintos rangos, de distintas áreas. Entrevistaron inclusive a millennials, de esos que dicen, bueno, son los que van a estar dirigiendo el mundo. Entonces, bueno, y le dijeron, bueno, ¿cuáles son los retos que ustedes encuentran? Y de eso sacaron 6 o 7. Y entre ellos está el cambio climático, porque Peter Hawkins es un apasionado de eso. Estaba lo que llama el crecimiento de la población, la revolución tecnológica, estaba la globalización. ¿Temas de género? Bueno, de eso no hablaron, pero sí uno que a mí me pareció súper interesante, que es la necesidad de aprender y de adaptarse rápidamente. Y yo tengo por aquí una cosa que lo anoté porque me parece importante. Entonces decía, la necesidad de aprender y adaptarse rápidamente. Y un señor, Greg Rivans, fundador de una organización que se llama Action Learning, aprendizaje en acción, diseñó una fórmula bien simple, que es L, se los voy a decir en inglés como viene, L es mayor o igual a E por C. Es decir, el aprendizaje organizacional debe ser igual o mayor que la rata de cambio que trae el entorno. Empresa que no se adapte a esta fórmula va a desaparecer. O sea, el aprendizaje, la capacidad de adaptación, tenemos que ir con el entorno, con los cambios que se van dando. Y ya eso no es solo los líderes, tenemos que hacerlo los coaches también. Entonces, eso de una de las tantas cosas, yo creo que para mí esa fue la más, todas tienen un toque de importancia, pero esta a mí en particular me llamó mucho la atención. O sea, la tengo como una pauta. Qué interesante, qué interesante. A ver, ¿cómo podemos complementar un poco esto que Lali nos compartió, que me parece interesantísimo? Tal vez hay algunos otros retos que ustedes puedan estar viendo desde su mirada, Marilis. Bueno, en principio comparto plenamente esto que nos comparte Lali en la tarde de hoy, porque efectivamente nos hace ver un mundo en 180 grados. O sea, hay un prisma todavía muchísimo más amplio y estamos viendo cómo el líder está trascendiendo del mero alcanzar resultados a verse siendo parte de un mundo y de un universo donde tiene responsabilidad. Porque las grandes empresas del mundo, de una manera u otra, están teniendo y han tenido responsabilidad en lo que ha pasado con el ambiente. Y esto no es gratuito. No es gratuito que de un tiempo también para acá, en muchas de las organizaciones, eso que han llamado responsabilidad social, por darle un nombre genérico en este momento, todo lo que tenía que ver con el voluntariado, por ejemplo, que también es algo que se está trabajando muchísimo a nivel organizacional, es buscar ese contacto con ese ser, con ese otro o con esa comunidad en la cual forma parte la organización, forma parte la empresa. Y cómo lo que produces, cómo lo llevas al mundo de una manera ecológica, de que sea buena para ti, buena para la organización y por supuesto buena para el mundo y buena para el ser humano. Entonces nosotros estamos, yo no me atrevo a decir si dando la vuelta, no sé en qué parte del camino estamos, pero sí siento que este proceso de transformación, incluso estos 2 últimos años, nos ha hecho tanto los coaches como los líderes del mundo pensar de manera distinta. Porque ese proceso de adaptabilidad y de flexibilidad a la forma como trabajamos, que no la vamos a nombrar porque yo creo que ya todos hemos sido súper testigos de esto y todavía lo estamos teniendo. Ese cambio que fue tan brusco, vemos en este momento una gran cantidad de organizaciones que cerraron por distintas razones, pero una de ellas es porque no pudieron adaptarse a ese cambio. Hay otras que están batallando para adaptarse y ese reto de liderar de manera híbrida
y de tomar en consideración que tú tienes a una persona que está trabajando desde su casa y en su casa hay un grupo de personas haciendo más o menos lo mismo que él. Porque entonces ahora también tienes probablemente al esposo, a la pareja, y ahora también tienes a los niños recibiendo clase dentro de la casa. Cosas que no estaban pasando antes. Entonces, esos líderes también han traído a las sesiones de coaching, o sea, ¿cómo hago esto? O sea, la gente antes, o sea, en términos generales, los líderes que hacían salían de su casa, llevaban a los niñitos por el colegio, por la universidad, los acompañaban, los dejaban hasta ahí y seguían para la oficina. Ahora no, ahora la gente no sale. La gente sale de una habitación para otra, que esa es la oficina. Donde esa línea que separa familia y organización, llamémosla trabajo, porque la familia también es una organización, también es un equipo, también tiene, está padeciendo, no quiero decir sufriendo, pero está padeciendo de ese cambio. Entonces, aprender a verlo de manera distinta, a tener esa mirada diferente, a darme cuenta desde esto que es lo que me está pasando, cómo comienzo a ser y a hacer de manera distinta. Porque también tengo a mi equipo que también está pasando por exactamente lo mismo que está pasando yo. Entonces, necesitamos precisamente de ese líder que tenga esa sensibilidad donde no es solo el resultado, sino es cómo logro el resultado y, como decía al inicio, de una manera ecológica, que sea buena para todos. Excelente, complementando pues lo que Lali nos ha dicho. Dani, ¿qué más nos puedes agregar desde tu mirada? Me uno a lo que comenta Lali y Amarilis, porque es que es totalmente de acuerdo. El reto más importante es el proceso de adaptarnos, y no solo, como decía Lali, a nivel del líder que está frente a la empresa, sino nosotros como coaches, cómo también nos adaptamos y nos engranamos entonces a eso nuevo que está surgiendo ahora. Los líderes de repente traen retos de ahora generar resultados más rápido, como lo comentaba Marilis, de repente, y trabajando desde casa y viendo también todo lo que allí acontece y sucede. Entonces, y no solamente le pasa a él, sino le pasa a su equipo. Entonces yo creo que también un reto grande es esa parte humana que de repente antes no se vivía porque precisamente salías de casa, ibas a la empresa, estabas en un rol diferente dentro de la empresa y sales y regresas a casa, pero ahora no, ahora todo se junta, nos ha tocado como cerrarnos a trabajar más íntimamente con familia ahí, con empresa aquí, ahí mismo al lado, y entonces cómo eso yo lo puedo eh, gestionar, cómo lo puedo trabajar, cómo me puedo adaptar a ese proceso. Entonces, definitivamente, pues diría que el mayor reto es adaptarse a ese momento de cambio, al trabajo que vino, al estar dentro de casa, a sentir que yo sé que ahora lo que me está sucediendo a mí también sé que le puede estar pasando a mi equipo, y entonces cómo puedo yo primero resolverlo aquí para poderlo entonces también atender allá. Y poder desde una pantalla, porque anteriormente era fácil, estamos todos reunidos en una oficina y aquí hablamos y resolvemos, pero no, ahora es cómo poder, entonces el reto de la tecnología de trabajar con una pantalla, mediante una pantalla, y poder lograr esos resultados y poder sacar la empresa adelante. Y como lo comenta Amarilis, lamentable que han habido empresas que han cerrado y hay otras que están allí dando la batalla a querer entonces unirse a este nuevo cambio y a querer implementar nuevas estrategias que los permitan a ellos pues mantenerse y seguir en constante crecimiento. Así que eso es lo que puedo opinar, y definitivamente viene por la adaptación al cambio. Excelente, gracias. De verdad que bien complementadas todas las ideas. Y me gustó mucho esto de que, bueno, dentro de todos estos cambios y retos que le están tocando a los líderes, pues nosotros también nos estamos viendo retados como coaches para encajar en cómo seguir siendo ese acompañamiento que estos líderes necesitan en estos momentos de grandes cambios. Y si me permiten, quisiera añadir algo
hoy tuve la oportunidad de escuchar a Fernando Flores, que estaba presentando una herramienta nueva que está ofreciendo, que se llama Mood Navigator. Es una herramienta para el trabajo de las emociones personales y la de nuestros coaches inclusive. Y trajo a colación el tema de los millennials, que creo que, no sé si fue Lali o Amarilis lo mencionaron también. Sí. Yo creo que ese es otro reto para los líderes de hoy en día, trabajar con estos millennials. Fernando Flores comentaba justamente de un nieto que tiene ya profesional, que se preparó en el área de neurociencia y que todo el mundo ya lo veía como doctor en neurociencia, y resulta que un buen día el muchacho dijo simplemente, mira, ¿sabes qué? Yo quiero seguir explorando otras opciones, esto no me está gustando tanto. Y bueno, ahorita tiene intereses tan variados como estar participando en una pequeña banda musical. Y lo último que les digo fue, ¿saben qué? Yo me voy a tomar 2 años más para decidir exactamente hacia dónde quiero orientarme. O sea, el reto está en que estos muchachos que se están incorporando a la fuerza laboral no quieren ser encasillados, necesitan una visión un poco más amplia y cómo sacar provecho de esos talentos dentro de las organizaciones, siendo nosotros los líderes, para que estos muchachos pues se sientan bien, porque vamos a estar claros, o sea, un buen líder tiene que de alguna manera tener a las personas motivadas y trabajando en aquello que más les gusta y aquello que mejor pueden hacer. Entonces, imagínense ese reto con los millennials. ¿Mm? Así es que, bueno, ahí nos queda eso también. Bueno, ahorita quisiera traer como una especie de situación hipotética, ¿verdad? Que se imagine cada una de ustedes que fue llamada por un alto ejecutivo de una empresa que está confrontando problemas de una caída grande en la productividad interna. Y esto pues han identificado dos variables, hay más, pero por lo menos han identificado 2 que tienen que ver con desmotivación de la gente y una gran desalineación del personal con los objetivos organizacionales, objetivos personales con objetivos organizacionales. Entonces, básicamente, con este planteamiento me gustaría oír de cada una de ustedes, ¿qué le dirían a este ejecutivo para animarlo a utilizar el coaching como herramienta? ¿Quién comienza? A ver, invito. Lali. Empiezo a toser. ¿Cómo está la voz? No, Ay Dios, ay Dios. Estoy bien. Bueno, ¿qué le dirías a un ejecutivo? Yo no le digo, yo le pregunto. Ajá. Yo le pregunto, ¿qué es aquello que más te inquieta? La baja de productividad, la emoción, como tú mencionas, justamente lo que decía Fernando Flores, ¿cómo está la emocionalidad de tu equipo? ¿Cómo está tu emocionalidad? Porque dices que están todos desalineados. ¿Qué sientes tú que es aquello que está impactando en el equipo para que estén de esa manera? O sea, hay algo en el entorno que está afectando la forma como se relacionan, cómo se vinculan. O sea, yo llego con tantas preguntas que antes que yo decirle nada, le digo, bueno, vamos a conversar. Ahí empezamos por el indagar. Y después, entonces, ¿qué quieres hacer a partir de esto que hemos descubierto? ¿Y quién más debería estar involucrado en esta conversación? Y bueno, y de acuerdo a lo que responda, vuelven a aparecer más preguntas. Así es. Así funciona el coaching. Así funciona. Ok, gracias, Lali. A ver, Dani, ¿sí? Sí, me da risa esta pregunta y me encanta escucharla porque parto igual de lo que dice Lali, es totalmente cierto, pues más allá de decirle, es preguntarle realmente, o sea,
qué siente, qué quiere, que incluso esta misma caída grande que dice de la productividad, internamente qué sucede y cómo él de alguna forma puede, o sea, gestionar, y más si es un ejecutivo y es un líder, ¿no? Y explorar qué sucede allí y cómo esto de poder incluso ir indagando en lo que puede sentir, en lo que puede estar sucediendo, pues cómo desde allí entonces tengo una nueva mirada para poder desde él mismo buscar la solución, poder desde él mismo salir y decir, ok, me doy cuenta que sí hay una salida y que por supuesto es un trabajo importante que yo me comprometo a realizar para luego entonces impactar, porque al final, más allá de lograr sentir que quiero que el otro haga, es cómo comienza por mí, ¿no? Entonces, desde el acompañamiento del coaching es esa mirada hacia él mismo y ver cómo esa nueva forma de ver pues le puede ayudar a alcanzar o a lograr aquel objetivo que quiere y poder nuevamente, entonces cuando hablabas de, de la desalineación, entonces cómo vuelve a estar alineado. Qué interesante que las dos hasta ahora han compartido un punto de cómo los coaches no vendemos, sino que simplemente indagamos. Es parte de lo que hacemos con el coachí, y en este caso no estamos hablando del coachí, fíjense, estamos hablando de quien nos va definitivamente a contratar, pero prácticamente ustedes le están haciendo una sesión de coaching. A ver, Amarili, qué nos cuentas tú? Bueno, yo pudiera, como decir, la situación es hipotética, voy a pensar que siempre le voy a preguntar de primero, ¿qué sabe que es coaching? Me interesa saber qué sabe él de coaching Okay. y qué percepción tiene de esto. Y que ya que me está llamando para que trabaje con él, o sea, realmente qué es lo que él esperaría que pase, para realmente ver como cuál es esa gran expectativa que tiene. Para a partir de allí, igual comenzar a explorar, porque de la misma forma, como decía Lali, los coaches no decimos, los coaches preguntamos. Entonces, si bien es cierto que no es un interrogatorio, pues es poder, a través de esas preguntas, poder entrar a su mundo, poder entrar a eso que quiere lograr y poder, yo diría que como que comprender hacia dónde quiere y cómo lo quiere. ¿Cuáles son esos elementos que él considera que piensa que hace que su equipo esté desalineado? Incluso se me ocurriría preguntarle también qué cree que pasó para que la gente esté como está. Porque, bueno, porque nosotros no nos desmotivamos, o los seres humanos no nos desmotivamos así como de un día para otro. Hay cosas que pasan. Y probablemente dentro de esas cosas que pasan, algunas veces los líderes no la ven. Y no la ven no porque no quieran verlo, sino porque no saben verlo. Ellos nada más ven de mirada plana, ellos miran como una pintura ingenua, donde no hay profundidad. Entonces, nuestro trabajo es invitarlo a ver en tercera dimensión, o sea, que él se vaya cambiando para ver qué pasa. E incluso me atrevería a preguntarle, si yo le pregunto a tu gente qué está pasando, ¿qué te imaginas tú que ellos me van a decir? O sea, para también sacarlo de esto que él cree con su mejor intención que está ocurriendo, pero que probablemente él tiene esa visión. O sea, lo que tiene que pasar es esto, lo que quiero que ocurra es esto, y bueno, y nos tenemos que montar todos sobre este tren. Ahora, esa gente quiere ir en ese tren. ¿Cómo los invitaste a montar en ese tren? ¿Qué sabe la gente que va a pasar en ese tren? ¿Cuál es el rol que cada uno tiene dentro de ese tren? ¿Qué aporto dentro de ese tren? Porque algunas veces hay gente que va a pasear, pero de pasear también se cansan en algún determinado momento. La gente quiere participar, la gente quiere sentirse también útil, la gente sabe que hay cosas desde el lugar de donde está que tiene algo para dar. Y algunas veces los líderes, por solo decir, no escuchan y no observan lo que pasa a su alrededor.
Entonces, por allí empezaría. Interesante tu metáfora de profundizar esta metáfora de la pintura ingenua a pasar a un cuadro en 3 dimensiones. Es ese profundizar para de verdad hurgar en el problema y ayudarlos a ver más a fondo. Simplemente no esa mirada plana que mencionabas. Me gustó también algo que creo que fue Lali la que lo comentó. Hablaba de quién más debería estar involucrado. Eso me recordó un error de principiante de hace muchos años, que estuve con una transnacional acá en Valencia y me pidieron coaching para una ejecutiva y el error fue que no involucré desde el principio a quienes tenían que estar participando del proceso de coaching que esta ejecutiva iba a recibir. Y pues bueno, fue un aprendizaje y salió bien para ella. Le generó una serie de cambios pues, que fueron importantes en su vida, pero no estoy seguro si la empresa quedó del todo satisfecha con ese resultado. Ya. Y la falla, pues tal vez estuvo en eso, que había que involucrar a más personas. Entonces esa pregunta que Lali decía es una pregunta muy importante cuando estamos en este proceso de indagación. Así es. Bueno, fíjense, aquí tenemos algunos invitados que no son coach y sin embargo, pues yo quisiera entrar en algo que tiene que ver con estos procesos de coaching que a ustedes les ha tocado llevar con líderes. ¿Han tenido la oportunidad de conocer cómo han cambiado las conversaciones de estos líderes con sus colaboradores después de estos procesos? ¿Sí? Amarilis, ¿quieres compartirnos? Ay, sí, eso me encanta porque el lenguaje, como sabemos, el lenguaje nos constituye y además tampoco es inocente. Ajá. Entonces, ¿cómo dentro de las conversaciones que empezamos a tener nosotros, cuando los visito para observar qué es lo que hay sin necesidad de hacer shadow coaching, sino como que un acompañamiento, escucho que hablan totalmente distinto. Entonces, esa manera de conversar, de darse cuenta que las otras personas también tienen una intención, que las otras personas también tienen una opinión distinta, y esas conversaciones hacen que hayan incorporado precisamente lo que yo decía, esa escucha. Pero esa escucha que va más allá de la simple palabra, sino esa escucha que algunas veces yo le digo como que escuchar para aprender, pero escuchar para aprender más sobre mi cliente, para aprender más sobre eso que le preocupa, que probablemente no dice. Escuchar incluso qué me pasa a mí cuando lo escucho a él, porque a mí también me están pasando cosas. Entonces es esa posibilidad de compartir lo que ocurre. O sea, para mí ha sido realmente, yo sí voy a utilizar la palabra mágica, porque como los veo cada cierto tiempo, entonces no lo veo, es casi como que convertido, me pierdo una parte del proceso por la distancia en el tiempo, para verlos con el equipo completo, pero definitivamente incorporan en su lenguaje maneras de hablar distintas, tanto de liderazgo, ¿ok? Independientemente del modelo que podamos trabajar, que sabemos que hay muchísimos, hablan en idioma de liderazgo y la gente cambia la forma de decir las cosas. Ya todo no es un feedback, o como decían antes, ya todo no es retroalimentación, no es que me da retroalimentación, es que hay la retroalimentación, no, ya va. Ya hay hasta una comprensión de qué es una conversación para recibir feedback, qué es una conversación, bueno, para enfocar o para buscar una forma distinta, aun cuando no están haciendo una sesión de coaching, pero que pueden utilizar ellos mismos preguntas para hacer surgir esas posibilidades. Eso definitivamente me lo he disfrutado, y eso es así como música para los oídos. Qué bonito, qué bonito. En términos de nuestras competencias de coaching, sería una escucha activa, pero en términos tal vez un poquito más humanos, podríamos decir que de lo que tú nos estabas hablando es una escucha empática. Sí, y además una escucha, y qué bueno que lo dices, pero también es esa escucha con la intención de yo ser influenciado, yo líder,
O sea, ya yo no Exacto. voy a escuchar nada más que para que tú, yo la necesidad que tú tienes y yo darte alguna orientación y alguna guía, sino que ahora escucho de forma tal que a lo mejor tú tienes una forma distinta de mirar la situación, de resolverlo diferente que yo no había visto. Entonces, cuando tengo esa apertura, o sea, eso que para nosotros es ese mindset del coaching, para ellos también es un cambio de mindset del líder, donde ya no es un líder que solamente dice lo que va a hacer, sino donde ya él también acompaña, porque tiene alguien a quien desarrollar, porque para que ellos puedan alcanzar los resultados, ellos tienen que desarrollar algunas competencias, los tienen que acompañar a ver, hacer, y esas conversaciones también pasan, eso que tú dices, esa escucha empática, de ese ser humano que está frente a mí, qué es lo que le está ocurriendo antes de tener un resultado que lo podamos calificar de manera diversa. Excelente, excelente, muy bonito. ¿Quién sigue? Lali, Dani, Ah, Dani. bueno. Eh, Me encanta porque parte de lo que he podido ver y creo que eh, así es como vivimos nosotros las competencias, ¿no? Yo lo digo porque lo traigo, que los coaches que realmente vivimos las competencias, pues el cliente así también lo siente y aprende. Entonces, ese cambio en la escucha, me ha pasado ese cliente que de repente está acostumbrado a dar órdenes, a solo mandar o a dirigir o a decir qué hacer. Y entonces pasar por el proceso de aprender a escuchar, pero escuchar qué siente y realmente qué quiere y qué piensa la otra persona, más allá de, como lo traía Marily, de escuchar para saber qué dice y darle entonces algo que hacer o darle una dirección. Entonces es más de el estar atento, el permitir ese espacio de conexión también, no algo frío de un intercambio, sino vente, vamos, siéntate, incluso el dar el permiso de que te sientes y vamos a conversar, vamos a tener una conversación con propósito, diría yo, una conversación donde pueda incluso también generar algún tipo de pregunta o de reflexión. Entonces, ha sido interesante el poder ver cómo en la medida en que ellos como clientes lo viven, lo pueden transportar a sus equipos, o sea, lo llevan a su empresa, a sus equipos, con sus grupos de trabajo y decir, bueno, si a mí me está funcionando, pues entonces, ¿cómo yo también puedo, desde lo que no conozco de la estructura y de la competencia propia del coaching, pues cómo también yo puedo generar un espacio importante de reflexión donde entonces pueda conectar y desde allí puedan lograrse mayor empatía, mejor comunicación, un trabajo pues ameno y armónico, ¿no? Entonces lo veo también desde ese punto de vista y eso ha sido parte del cambio que he podido observar con mis clientes cuando logran tener ellos mismos ese darse cuenta. Excelente. Y escuchándote me acordaba pues que también esos cambios llegan al hogar. Definitivamente, llegan al hogar, incluso al empezar a escuchar más a los hijos, a la pareja. Me ha tocado clientes que han dicho, o sea, no sabía que no escuchaba, o sea, y es tal cual, empiezan a no solo a llevarlo a la empresa, sino a su vida personal, y es grandioso el resultado. Realmente hermoso. Dale. Sí, bueno, la verdad es que resumir lo que mis compañeras han dicho, la escucha, lo principal que se percibe en, en líneas generales en cada uno de los que participan en el coaching. Pero yo siento, además, que hay algo que para mí ha sido revelador, y es el aprender de los ritmos y cómo se aprende a escuchar, a sentir, a movilizarse y a esperar del otro, algo reconociendo que tenemos y nos movemos en distintos ritmos. Y nos movemos es que el coaching es un proceso. Entonces,
poder mirarlo como un continuo y sabemos cuándo inicia, pero aunque el coaching termine, porque dijimos son 6 sesiones, son 12, un mes, lo que sea que hayamos pautado en nuestro acuerdo, nuestro contrato, inclusive después aparecen cosas que son producto de ese coaching y que nos damos cuenta nosotros, se da cuenta el coachee, se da cuenta aquel que nos contrató, que no necesariamente es el coachee, pero el poder visualizar en el tiempo que ese proceso está como llegando, como decimos coloquialmente, nos cayó la locha. Porque no es como que, hoy converso contigo, hablo contigo, te escucho, te pregunto de nuevo, etcétera, y dice, sí, ajá, es como que dices, le cayó algo, pero ese le cayó algo viene a dar sus frutos quizás más tarde, porque le cayó algo, como tú dices, llega a la casa y se da cuenta que habla con la familia de una forma distinta y recibe respuestas distintas. Y el coaching ya se acabó, pero el proceso está instaurado en ti y se instaura en el equipo y se instaura en la empresa, en la organización, bueno, es como un efecto dominó y nos damos cuenta es al tiempo, porque así como Amarili dice, creo que fuiste tú, Amarili, que mencionaste, los veo en el tiempo, sí, luego que pasa un tiempo y vuelves a entrar y dices, pero qué cambiado está, no me había imaginado, o sea, es egoísta a veces, pero yo me enorgullezco de, gracias a esto que estuvimos conversando, esto pasó, pero el otro no se da cuenta ni siquiera a veces. El otro siente que es que se las sabe todas y que se las comió, porque ahora es una persona que actúa con una celeridad o con un cambio que a veces ni se lo atribuyen al coaching y es un poco, no sé, rudo para nosotros los coaches porque sí, nos podemos dar cuenta de cómo ese engranaje realmente hizo clic. Ese clic es que se fueron moviendo una cantidad de cosas hasta que llegamos y las cosas empiezan, la situación empieza a verse de otra manera. Es hablar, no como la foto de Instagram, la que todos salimos sonriendo, sino como un video en el que vamos viendo la cara que hacen, así como en cámara lenta y de repente sale la sonrisa. Ahora, a veces estamos presentes en la sonrisa y a veces no. Es lo que es, pues. Yo creo que si yo fuese profesora en una academia de coaching, a lo mejor algunos de los alumnos no se entusiasmarían tanto, porque es que realmente no todo ocurre al instante ni estamos presentes para verlo. Pero esa es la satisfacción de sentir que hay algo que está pasando. Y ese vocabulario que a lo mejor para algunos de nuestros clientes es extraño, que estoy siendo o estoy haciendo, o es que es así. O sea, no es que soy, ni es que mañana voy a ser. Es que qué es lo que está pasando que me está haciendo ser de otra manera. Bueno, muy bonito este enfoque, Lali, que nos has compartido. Y fíjense que yo creo que cualquiera que no sea coach, que nos escuche, dirá, esta gente habla con una pasión increíble. Bueno, eso es el coaching. Nos apasiona realmente. Y bueno, el tiempo no perdona y ya estamos llegando al momento de cerrar. Yo quisiera cerrar con una pregunta muy típica de una sesión de coaching, que es para cada uno de ustedes. Quisiera preguntarles cómo les gustaría cerrar este rato de conversación. Bueno, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto y voy a decir,
como con una sesión de coaching. Me voy contenta, me voy agradecida y me voy siempre esperando que haya algo más que va a seguir pasando. Con lo que hemos hablado, con cualquiera que esté escuchándonos o que pueda escuchar esto en la grabación, el coaching es algo que no se detiene. Y lo que tenemos que hacer los coaches es estar siempre atentos a qué es eso que hay que estar escuchando distinto para poder mostrarlo a nuestros clientes. Gracias, Lali. Okay. Dani. Bueno, yo cierro en gratitud, realmente súper contenta y feliz de haber compartido este espacio con personas maravillosas, escuchar pues la experiencia también de cada una y lo que tú también nos contabas, Torcuato, pues muy, muy, muy importante que enriquece. Entonces, digo que honrando este momento porque es maravilloso para los que nos escuchan y son coaches y saben la pasión que hay, el amor que hay, y para los que no y lo están viendo por primera vez, pues bueno, ya tienen una muestra o una información importante de lo que realmente pues aquí sucedió el día de hoy y lo que va pues a seguir pasando con el coaching. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Amarilis. Bueno, yo además de la gratitud, de la felicidad, de la alegría y como tú decías, Torcuato, de la pasión, se me ocurre cerrarlo como que si fuese un germinador. Creo que estamos como que sembrando, nosotros los coaches vivimos sembrando de manera permanente. Además de sembrar, regamos de manera permanente y vemos, aunque sea de lejos, este crecimiento y nos hace decir, de esa matica, ahí hay un pedacito de algo que yo sembré. Y así me gustaría cerrar, como un germinador. Gracias, gracias, Amarili. Bueno, Carolina, que está por allí dándoles las gracias. Yo quisiera que aprovechara, Carolina, de tomar nota, que yo creo que este es un tema que da para más. Todavía creo que podemos sacarle mucha punta. Muchísimas gracias, de verdad, a ustedes como panelistas que nos acompañaron esta noche y a todos los que han estado con nosotros por acá escuchando. Gracias, Que tengan una Torcuato. feliz noche. A ti, Torcuato, y muy rico conversar Sí. bajo la forma como vas hilando cada uno de esto y ha sido muy nutritivo y muy sabroso. Gracias a ti. Has sentido la Gracias, armonía. gracias. Te has Sí, sentido la Sí, armonía, ha gracias. sido hermoso. Gracias. Sí, así es. Gracias a ustedes. Buenas noches bueno, a todos. buenas noches a todos los que Buenas estuvieron noches. con nosotros. Un Amarilis, placer estar, Dani. un placer, Lali, encantada de verte. Un abrazo, Placer, Dani. Lali. Hasta pronto. Placer, Lali. Gracias, Conchita. Gracias, Caro.